vamos a hacer este repaso básico de la ley PPC y de su reglamento, y aquí lo que tenemos es una esquemita del tipo que insisto mucho que es muy importante que hagamos para todos y cada uno de las normas importantes en la oposición. Este, evidentemente, es muy cortito, solo he puesto las cosas fundamentales para que sirva de ejemplo, tendría que estar más desarrollado. Siempre hacer este tipo de esquemas de una forma personal, como mejor se entienda uno, si quieres hacerlo con cuadritos, con tipo mapa mental, ya cada uno, como un opositor, lo normal es que lleve toda la vida estudiando, ya tiene su forma de desarrollar los esquemas y de entender y de estudiarse de estas cuestiones. Entonces, yo os pongo este ejemplo, vamos a hacer es un repaso de las cuestiones básicas que nos dice la ley PPC. Y ya veréis, como haciendo este repaso tan sencillo, luego a la hora de enfrentarnos a casos prácticos es mucho más sencillo, aunque ya sabemos que toda norma tiene muchísimo contenido y siempre nos puede caer cualquier apartado de cualquier artículo que tenga la norma y eso ya es el nivel de profundidad con el que estudiemos cada una de las normas. Bueno, pues esta ley PPC tiene carácter norma básica, según el 149 de la Constitución Española, nos presenta su ámbito de aplicación, que va a ser las actividades e instalaciones que estén sometidas a la autorización ambiental integrada, que se listan en su anejo 1. Anejo que tenemos que vernos bien, hacer un esquemita. Os he puesto también un resumen del contenido de ese anejo 1 para facilitar el estudio. Y bueno, ¿qué nos dice también? Bueno, pues nos define la norma que el órgano competente para otorgar la integrada va a ser el órgano ambiental, que va a ser las comunidades autónomas, ese órgano que defina cada comunidad autónoma. Bueno, también nos dice que la autorización ambiental integrada, y esto es muy importante entenderlo, es una resolución. Es una resolución, no es, al fin y al cabo, es un papel firmado por la administración que te permite realizar esa actividad, ¿vale? A efectos ambientales. Eso hay que entenderlo y diferenciarlo de cuando veamos, por ejemplo, la evaluación ambiental, que es un proceso de evaluación de los impactos ambientales, ¿vale? Entonces, para que nos entendamos, una autorización ambiental integrada es una resolución firmada por la administración que te permite iniciar una actividad. Bueno, de otra parte está la autorización sustantiva, ¿vale? Si la integrada es la autorización a efectos ambientales, la sustantiva es la autorización sectorial, la autorización para iniciar la actividad. Si es una industria, pues es esa resolución firmada que te va a dar la industria autorizándote a iniciar tu actividad, ¿vale? Pues esos son los dos conceptos fundamentales. De una parte tenemos una autorización sustantiva y de otra parte una autorización ambiental, que es la integrada. Bueno, la ley luego se mete con los casos de modificación de la instalación y nos dice que podemos tener o modificaciones de tipo sustancial y nos dice una serie de casos o modificaciones de tipo no sustancial. Si se considera que la modificación no es sustancial, la empresa va a estar obligada a comunicarlo, que va a realizar esa modificación a la administración, que tendría silencio positivo, estimatorio, en el plazo de un mes. Mientras que si se trata de una modificación sustancial, la resolución va a estar sometida a un procedimiento simplificado, es decir, más sencillo, con plazos más cortos. Y la norma nos dice en qué casos se va a considerar que una modificación es sustancial. Y es muy sencillo. Cuando esa modificación, por efecto de esa modificación, se superen los umbrales de capacidad que vienen definidos en el anejo 1 de la norma, ¿vale? Ese anejo que nos decía qué actividades, qué instalaciones estaban sometidas a la integrada y en aquellos supuestos en que esa modificación deba de estar sometida a evaluación de impacto ambiental, según la ley de evaluación ambiental, que se veremos más adelante. Bueno, de otra parte, la norma habla de la finalidad, que en realidad he puesto aquí una notita, se refiere al ámbito de aplicación de la norma, que siempre decimos que es fundamental saberse muy bien los ámbitos de aplicación. Y entonces nos va a decir, en primer lugar, qué incluye la norma y qué no incluye la norma. Es decir, qué incluye la autorización ambiental integrada, qué se incluye en esa resolución y qué no se va a incluir. Vamos a empezar con lo que no se incluye. No se incluyen
ni las autorizaciones o concesiones para ocupación o utilización de dominio público hidráulico o marítimo terrestre, ¿vale? Es decir, la ocupación de ese bien, del suelo, del bien. Y de otra parte, sí que va a incluir, aunque no incluya la concesión del uso o la ocupación de ese bien, sí que incluye la integrada, se va a incluir las autorizaciones de vertidos tanto al dominio público hidráulico como al marítimo terrestre desde tierra al mar, ¿vale? Es decir, la autorización de concesión se va a tener que tramitar de una forma independiente, pero la autorización de vertido sí que va a ir incluida en nuestra integrada. Bueno, y luego muy resumidamente establece las bases del procedimiento para otorgar la integrada, que nos va a decir que la resolución va a ser en el plazo de 6 meses con silencio negativo y que la autorización va a estar sometida a revisión a los 4 años de la publicación de las mejores técnicas disponibles mediante un procedimiento simplificado. Muy bien, pues dicho estas 4 cosas tan sencillas, fijaos que aquí en una cara de un folio hemos resumido la ley PPC. Evidentemente, insisto en que tiene más chicha el tema. Pero bueno, esto es importante que lo hagamos de todas y cada una de las normas. Pensemos en cuando no tenemos tiempo para estudiarnos las normas enteras porque tenemos el examen encima. ¿Qué nos estudiamos? Pues nos estudiamos esto. Con un vistazo ya tenemos los datos fundamentales que tenemos que tener. Aquí lo veis, los datos fundamentales que tenemos que recordar y saber de cara al examen de una norma. Muy bien. Bueno, el reglamento IPPC, los reglamentos generalmente lo que van a hacer, o la función de un reglamento es desarrollar todos los aspectos o determinados aspectos de una norma. Por eso a veces una ley tiene un solo reglamento o tiene una serie de reglamentos que van desarrollando diferentes, pues pueden ser capítulos enteros o determinados aspectos que ha establecido la norma. Bueno, en este caso reglamento nos fijamos lo primero que desarrolla el caso en que tengamos una actividad que está sometida a integrada y que a la vez va a generar vertidos sobre aguas continentales de cuencas intercomunitarias, cuencas que sean competencia de la Administración General del Estado. Entonces, bueno, pues en este caso nos dice el reglamento que la documentación que tenga que presentar para el tema de los vertidos se lo tiene que presentar al órgano ambiental. Recordemos que el órgano ambiental va a ser el órgano de la comunidad autónoma. Ahora, una vez que el órgano ambiental recibe esa documentación, se la tiene que remitir en 5 días al órgano de Cuenca. Y este va a tener 10 días para solicitar más información. Bueno, una vez el órgano ambiental, a su vez, puede solicitar al titular en el plazo de 5 días más documentación si piensa que está incompleta y le da 10 días para entregar la documentación o se le va a considerar como desistido en el procedimiento. Y se archivan las actuaciones y se acabó el procedimiento. Si quiere empezar de nuevo, que lo empiece otra vez. Bueno, pues nos dice el reglamento que la integrada, en este caso, recordemos, de los vertidos a las aguas continentales, va a estar sometido a información pública por órgano ambiental por un plazo de 20 a 30 días, que se le va a dar audiencia por 15 días al titular, al solicitante, y que la resolución, ojo, en este caso, recordemos que en el caso general son 6 meses, en este caso se van a dar 6 meses con silencio negativo desestimatorio. Aquí os pongo un comentario, es, ojo, solo en el caso de vertidos a la Administración General del Estado. No nos liemos, que es clásica pregunta que nos puede liar en un examen. Bueno, y finalmente, una vez hecha la resolución, pues el órgano ambiental se lo tiene que comunicar al órgano de Cuenca el resultado de esa integrada. Muy bien, bueno, también desarrolla el reglamento cuáles son las condiciones para el inicio de la actividad y nos dice que tiene que iniciar el titular, una vez que tiene la integrada, la actividad en el plazo de 5 años, mediante una declaración responsable y que va a estar sujeto a una visita de inspección por parte de la Administración. Bueno, ¿qué más desarrolla ahora? Esto sí es un clásico de los reglamentos. Siempre que tengamos supuestos de modificación, normalmente el reglamento va a desarrollar, va a especificar con más detalle cuáles son esos supuestos de modificación, ¿vale? Recordemos que lo que nos decía la integrada, que era simplemente aquellos que estén sometidos a evaluación de impacto ambiental o los que superen los umbrales del anejo 1. Entonces, primero, nos dice que va a ser no sustancial la modificación cuando no se modifiquen o incluso se reduzcan las emisiones de la actividad.
Y luego insiste en que la modificación sustancial va a estar sometida a un procedimiento simplificado y ya nos desarrolla todos y cada uno de los supuestos en los que se va a considerar una modificación como sustancial. Entonces, los supuestos, pues cuanto supere esa modificación, provoque que haya un incremento de más del 50% de la capacidad de producción de la instalación, más del 50% de las cantidades de consumo de agua, de materiales primas o energía, más del 25%, ojo con el mayor o igual, ¿eh? Que es un caso muy típico también de las preguntas de casos prácticos. Tenemos que tener claro que si me dice superior o me dice igual o superior, hay que tenerlo bien claro. Entonces, en este caso siempre es superior al 25% de la emisión másica, de los contaminantes que se envían a la atmósfera, de la emisión o concentración de vertidos al dominio público hidráulico, de la emisión superior al 25% o del 25% de la concentración de vertidos de sustancias prioritarias, o el 25% de caudal o de introducción de sustancias prioritarias, si no va al dominio público hidráulico, que incorpore en cualquier caso sustancias peligrosas, que se incremente la producción de residuos peligrosos de más de 10 toneladas al año o más del 25% del total de los residuos peligrosos, de los no peligrosos más de 50 toneladas, siempre que represente el 50% de residuos no peligrosos, incluidos los inertes, el 50% del total de lo que emite la instalación. Bueno, cambios de incineración o incineración, de residuos peligrosos, modificación del punto de vertido, etc. Bueno, también nos dice que la revisión se va a resolver en el plazo de 6 meses o se va a considerar como caducado. Bueno, pues lo mismo que en el caso anterior, ya veis que aquí en nada y menos, en una carita, hemos resumido lo fundamental del reglamento IPPC, ¿vale? Cuando ya haga uno un estudio más profundo de la norma, pues en vez de una carita, pues a lo mejor pueden ser 2 o 3, dependiendo de la norma, ¿vale? Pero bueno, esta es una manera de reflejar de una forma muy sencilla las cuestiones fundamentales de la norma. Luego ya la comprensión profunda, pues es a través de la lectura de la norma, del entendimiento, del resumen que hacemos de la misma, pero este tipo de esquemas son fundamentales.